Muy bien, buenos días. Yo en primer lugar quiero agradecer en nombre de mi universidad, la Autónoma de Madrid, y en el mío propio, la deferencia que el CEU, sus autoridades académicas y el profesor Varela y su equipo han tenido a invitarme a participar en este ciclo. También agradezco personalmente la presentación del doctor Varela, que lo único que significa es que uno tiene muchos años. Esas cosas se acumulan con la edad, esos cargos de historias, y es el único mérito que tiene haber llegado vivo a estas alturas. Efectivamente, mi presentación va a ser sobre el estado de la nutrición hospitalaria en España, es el título, y luego una segunda parte que viene derivada de cuando conocimos la situación que había, decidimos que teníamos que actuar de alguna forma. Entonces, la presentación tiene dos partes y al final acabaremos con algunas sugerencias que vienen de otros países, porque siempre conviene mirar fuera exactamente qué están haciendo. No es la primera acción que se hace desde la sociedad que yo presido en este momento, la SEMPE, sobre saber exactamente qué pasaba en España con el estado nutricional de los pacientes que ingresaban, tanto en principio en los hospitales, que ha sido siempre nuestra mayor prioridad, y ahora ya nos hemos abierto a residencias de ancianos y también a lo que pasa en la atención primaria. La primera acción viene de un documento que fue un libro blanco, el primer libro blanco que hicimos en nuestra sociedad científica, que es el libro blanco de la nutrición clínica en España, que se editó en 2004, que estuvo dirigido por el doctor de Ulibarri, que aquí presente con nosotros, que sigue tremendamente activo ya en aquella época, desde entonces, y seguirá activo muchos años, esperemos. Y yo quería destacar lo que en aquel momento, en el horizonte de 2004, más o menos se sabía sobre la situación que pasaba en nuestro país, en no ya diferentes hospitales que no se van a citar, sino por diferentes clínicos que se habían preocupado de estudiar el problema. Como verán en la siguiente imagen, esto fue el capítulo, de los muchos capítulos que tiene el libro blanco, el capítulo que se encargó eminentemente el doctor Pedro Pablo García Luna de Sevilla sobre nutrición hospitalaria en este campo en concreto. La imagen que veíamos desde el año, recogiendo los datos publicados que se pudieron encontrar en aquel momento, desde el año 1980 hasta 2003, o sea, un año antes de publicarse el libro, si se fijan, destacan dos cosas. Destaca que había bastante cuerpo de doctrina, y algunos de estos artículos están basados en poblaciones comunitarias, o lo que entendemos por poblaciones comunitarias, como podía ser Canarias o Castilla y León, que se habían hecho algunas aproximaciones particulares. Y luego lo que vemos es una incidencia, en principio, bastante elevada, porque exceptuando un 15% que anda por aquí, en patología médica, de Lucio Cabrerizo, que luego vendrá a hablar en este ciclo, el resto, pues como ven, son dispares las cifras y sobre todo bastante altas. Y una cosa que destacaba, y yo quiero destacarles, es que curiosamente de dos estudios, del de González Castela y el de Martín Cereceda, pues uno en patología médica nos hablaba de una incidencia de malnutrición de hasta un 87,5%, que todo puede ser, pero que no es lo que nosotros en este momento pensamos que es, aunque quizá luego particularizásemos por grupos y subgrupos, igual podríamos llegar a encontrarlo, pero es muy difícil que esto se dé en este momento, y en aquel momento tampoco, creo yo, en los hospitales españoles, hasta una incidencia curiosamente tremendamente baja del 12,5% en una población que a priorísticamente, y luego lo vamos a demostrar, sí suele estar más malnutrida, que son los mayores. Entonces, los esfuerzos hay que hacerlos, pero luego hay que tener continuidad en los esfuerzos. Más realista es el estudio EUROPS, que se publica en Clinical Nutrition hace pocos años, que es un estudio europeo, entendiendo por Europa la gran Europa, porque aquí ya entraron los países que se recoge, se hace desde la Sociedad Europea de Nutrición Parenteral y Enteral, ESPEN, en la que España, nosotros estamos federados, y ese estudio recoge pues los países clásicos que consideramos Europa y los nuevos, la nueva Europa. Por eso los datos van a diferir un poco luego con lo que presentemos en España. Nueva Europa incluye países quizá más pobres que nosotros, con lo cual los datos de malnutrición lógicamente tienen que ser un poco más altos que los nuestros. En ese estudio participó España y lo que destaca son estos datos. La media de malnutrición, o sea, de un marcador de malnutrición al ingreso en un hospital es de un 32,6%, un 33%. Y esto se va a asociar, según los datos del estudio EUROPS, que es un estudio que sigue en marcha, que sigue en activo, con mayores complicaciones, con mayor mortalidad y con mayor estancia hospitalaria. Complicaciones, estancia hospitalaria es dinero y mortalidad es lo que no puede pasar, que aumente en un enfermo que llega a un centro teóricamente a curarse. La última nota de prensa o newsletter, llámenle como quieran, que lanzan las comunidades europeas asociada a una entidad muy importante que es la European Nutrition Alliance, nos dice y nos indica que hay en Europa, en esta gran Europa, 20 millones de personas en riesgo de malnutrición. Gracias a Dios no son todos enfermos hospitalarios, ni mucho menos. Pero también nos indica que en estos datos hay
casi un 40%, aproximadamente un 40% de enfermos que sufren malnutrición en el hospital, al ingreso hospitalario o en el hospital. 40%. Por eso he dicho que las cifras nuestras serán un poquito más bajas, porque aquí hay países quizá un poco no tan bien dotados económicamente, como ha dicho el profesor Varela, como nosotros, que estaremos mal, pero no tan mal, y los datos que estaban manejando era cuando estábamos un poquito mejor desde el punto de vista económico. Y el otro tema que destaca es que cuando vamos a la residencia de ancianos, a población específica de residencia de ancianos, la incidencia de malnutrición puede alcanzar hasta un 60%. Y esto es así, estas cifras son absolutamente importantes y tenemos que manejarlas, asumirlas e interiorizarlas. Viendo esto y repasando el libro blanco, desde siempre se decidió que era el momento de hacer un estudio de prevalencia de nutrición en los hospitales españoles de nutrición hospitalaria y saber exactamente cuánto nos estaba costando este punto. Este estudio, como luego veremos, no se enfocó hacia la mortalidad, no pudo ser en ese momento, pero datos de mortalidad en los que también se refleja España tenemos por otra vía. Con lo cual yo voy a presentar las tres patas: incidencia de malnutrición, lo segundo, qué nos cuesta, y lo tercero, quién se muere por malnutrición o con entidades relacionadas con la malnutrición. El trabajo, bueno, lo tienen diferentes revistas, pero en principio lo pueden bajar, como todo lo que hay en la página web de SEMPE, de forma gratuita, entrando en la página y entrando luego en nutrición hospitalaria. Y aquí tenemos los resultados y cómo se hizo este estudio. Yo no voy a cargarles mucho, solamente les voy a dar unos datos que me parecen muy importantes. El tiempo de la conferencia no es largo, entonces yo no quiero abusar tampoco de la generosidad del CEU. Decirles que ese fue un estudio español. No me pregunten por hospitales particulares, no se hizo para hospitales particulares. No me pregunten como me hacen las autoridades sanitarias cuando vamos a contárselo, o los parlamentos. No me pregunten por el dato de mi comunidad autónoma. No se hizo pensando en las comunidades autónomas. El estudio habría sido inmenso y no pudo ser así. Pero esto es se dividió España en un cuadrante y entonces pues, los datos salen como los métodos estadísticos que se hacen para otro tipo de encuestas. Entonces son datos nacionales. La malnutrición en nuestro ambiente, a los ingresos en el hospital, tenemos que asumirla, medida por este índice. Luego hablaremos de esto y veremos que hay muchos más y todos son relativamente buenos. Habrá que elegir uno algún día en concreto o recomendar uno. Se aproxima o es del 23%. Esta es la cifra nuestra en comparación con las sociedades europeas o el estudio Europe que participaba España, en que teóricamente era más alta o es la más alta. Nosotros tenemos un 23%. ¿Igual para todos? No. Si diferenciamos por bloque de edad y pensamos que los 65, quizá porque uno se acerca ya a esa edad, no me interesa, lo hemos pasado a los 70, 75, sería verdaderamente viejo, las definiciones anglosajonas, nosotros nos hemos quedado en el corte en los 70 años, vemos que hay unas grandes diferencias. Los que son menores de 70 años, que ya es una buena edad, pero ahora es cuando lo damos a jubilar teóricamente, la incidencia de malnutrición al ingreso es del 12,3%, mientras que los mayores de 70 años, la incidencia de malnutrición es la que de verdad arrastra la resultante final del 23%, se aproxima a un 40%. Con lo cual esto de verdad es tremendamente llamativo. Cuando luego lo verán en nuestras conclusiones muy parciales, investigamos quiénes eran estos mayores, eminentemente eran los mayores que ingresaban en el hospital por patología médica que no quirúrgica. La quirúrgica es aguda, o suele ser aguda, la médica es una cosa que se arrastra en el tiempo, que están polimedicados, que tienen otros problemas y sobre todo si son viudos, pues suelen beber y tienen ese tipo de cosas. Pero si hacemos una foto fija serían los mayores de patología médica, y esa patología médica sería eminentemente la neoplásica, la respiratoria y la cardiovascular. Entonces, esto es lo que encontramos en nuestro estudio y podemos identificar la incidencia y hasta la población más en riesgo de malnutrición. ¿Qué supone esto a nivel de estancia? Y estancia luego lo traduciremos en costes. Pues a nivel de estancia vemos que un paciente ideal que llega al hospital con su patología, habitualmente aguda, y no presenta un marcador de malnutrición en el screening inicial, en el cribaje inicial, ni al ingreso, ni cuando lo damos de alta, porque ese estudio estuvo enfocado a valorar tanto el ingreso como el alta, la estancia pues es una estancia tremendamente asumible para patologías más médicas que quirúrgicas, pero patologías habituales de ingreso en un hospital de las diferentes niveles en los que se trabajó en el estudio Predices. 8 días. 8 días está muy bien. Si vamos al siguiente escenario, el paciente que tiene un marcador de malnutrición al ingreso, aparte de la patología que le ha traído, y somos capaces de darle de alta tratando esa malnutrición y tratando la patología que le ha traído,
vemos que tiene una estancia algo más prolongada, 3 días más. No hay diferencia estadísticamente significativa, pero son 3 días más, con lo cual podemos asumir de una forma un poquito alegre que la malnutrición pues también pesa en la estancia media del paciente y que ha habido que tratarle de esa entidad, además de todo lo demás, y eso pues ha llevado a una estancia un poquito más prolongada. Si vamos a otro escenario, que el paciente ingresa con algún marcador en el screening, en la valoración, en el cribaje de malnutrición y lo tiene también al alta, o sea que hemos sido capaces de tratarle la patología motivo del ingreso, pero no de la patología asociada que ya traía, que era la malnutrición, la estancia se prolonga un día más. Pero no hay diferencias significativas en estos dos bloques. ¿Cuál es el peor escenario que puede tener un paciente en nuestro medio en este momento? Y estos son datos que están demostrados. El peor escenario que puede tener un paciente en este momento en nuestros hospitales de agudos, hospitales terciarios y secundarios, es que el paciente no llegue malnutrido y se malnutra dentro del hospital. Causas, pues lógicamente será un enfermo mucho más complejo, habrá muchas más causas concomitantes, etcétera, etcétera. Pero no se ha detectado, el enfermo estaba bien, no tenía esa patología, se va a marchar con lo que no tiene. Esto lo coge las revistas como el Interview y tal y cual, y sería una cosa tremenda, y el enfermo está el doble de días. Y esto la verdad que será multifactorial, efectivamente, pero hay una parte que es el estado nutricional que aquí está claramente que se nos ha escapado y que sobre esto deberíamos trabajar más. Cuando vamos a costes, y volviendo al documento, a la newsletter que habíamos visto hace un momento, se habla en billions, pero en billions no los nuestros, no los 1.000 millones de millones, sino los 1.000 millones, que tampoco es una cifra desdeñable, que el coste en Europa del estado malnutricional o del mal estado nutricional, aquí se incluye población y también hospitales y residencias, se incluye todo, pues se puede llegar a elevar a 120 billones de euros de los billones europeos. En nuestro mundo, con nuestros datos, ¿qué supone las cifras económicas? Pues las cifras económicas suponen sobrecoste. Tenemos una valoración nutricional al ingreso, se utilizó en el RS, como se podía haber utilizado cualquier cosa, y una valoración nutricional al alta. Estas fueron las herramientas que se utilizaron. En verde tenemos los enfermos y desnutrición. Los que no tenían desnutrición al ingreso nos costaron unos 7.000 euros la estancia, aquellos 8 días famosos, y los que no tenían desnutrición al alta nos costaron 6.672. O sea, mejor todavía. Los que tenían desnutrición al ingreso ya nos costaron 8.000 euros. Entre 6.000 y 8.000 euros hay un diferencial de 1.409 euros, los días de más que estuvieron de estancia. Los que tenían desnutrición al alta, al principio, los que no tenían desnutrición, 6.000 euros, los que tenían desnutrición, 9.000 euros, el diferencial es mucho más elevado. Lógicamente estuvieron más días, estuvieron 15 días y ya ven exactamente lo que nos viene a costar. Todos los grupos, el factor de nutrición hace que las cifras manipuladas por la estadística sean estadísticamente significativas. La conclusión es muy sucinta del estudio Predices. De verdad, las que podíamos plasmar en cualquier entrevista, en cualquier medio de comunicación, serían estas. Aproximadamente 1 de cada 4 pacientes ingresados en los hospitales españoles padece de nutrición. Ya lo hemos visto, 23%. Esta condición está especialmente presente en quién, en los mayores de 70 años, como definimos, que ingresan en servicios médicos con patologías neoplásicas, respiratorias y cardiovasculares. La consecuencia, más complicaciones, más duración de estancia y un sobrecoste asociado, como acaban de ver, de hasta un 50%. ¿Y el peor escenario cuál es? Pues por múltiples razones, el malnutrirse dentro de la estancia hospitalaria, o sea, el malnutrirse dentro del hospital. Hemos quedado que nosotros no tenemos datos para poder hablar de mortalidad, sí de incidencia, sí de identificación de la población y sí de cuánto nos cuesta. Pero la mortalidad es un problema y la mortalidad ya nos está preocupando a todos. De hecho, esta editorial, que es preciosa, de Marino Silaya, incide sobre el tema. ¿Dónde hemos ido a buscar datos de mortalidad asociada a malnutrición? Pues los hemos ido a buscar en una entidad, en una acción que se llama Nutrition Day, en la que también participa España. Y últimamente también tenemos datos hasta de cuidados intensivos, que habitualmente en este Nutrition Day, yo miro por lo mío, no se suelen tener. Entonces es una acción que es muy correcta y muy interesante, y los datos que van aportándose pues cada vez son mejores porque cada vez se incluyen más países, ahora en Canadá, etcétera, etcétera, ya no solamente europea, y más especialidades. Si vemos globalmente los datos europeos, aquí tenemos es un corte a un día, vemos los enfermos, lo que comen en el hospital. Entonces de la parte de arriba están viendo los que comen todo lo que se les pone o todo lo que necesitan y cómo va bajando la ingesta. Si vamos a la parte de abajo, que nos habla de la muerte en el hospital después de 30 días, del día de corte Nutrition Day, vemos que la mortalidad aumenta
en relación absolutamente exponencial e inversa con la ingesta. Si esto lo trasladamos a nuestros hospitales, o sea, extrapolamos los datos que se sacaron de los hospitales españoles, la situación es prácticamente la misma. Si comes bien en el hospital, si te nutres bien, tu mortalidad 30 días te la baja. Si comes mal en el hospital, te malnutres mal, aunque no tengas indicación de estar en ayuno de mal comer, tu mortalidad a los 30 días será mucho más alta. O sea, con lo cual también tenemos datos de este país, cómo afecta la malnutrición hospitalaria a la mortalidad. Preocupados por este tema, viendo que nosotros como SEMPE ya éramos los convencidos, nosotros somos los que vamos a misa todos los domingos, entonces no nos tienen que reñir, nosotros ya sabemos lo que pasa, tuvimos que actuar, ya habíamos llegado a nuestro techo de actuación, no podíamos ir más lejos. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Pues lógicamente pedir ayuda. ¿A quién pedimos ayuda? Pues ahora, como ahora verán, pedimos ayuda a todas estas sociedades científicas, asociaciones, foro de pacientes y fundación de nutrición, para hacer un consenso, para entre todos intentar abordar el tema, y lo hicimos desde el punto de vista multidisciplinar y multiprofesional. Aquí también hay enfermería y dietistas que trabajaron con nosotros, aparte del foro de pacientes, para hacer una aproximación, un abordaje, unas recomendaciones sobre la malnutrición en España. Este artículo lo tienen publicado en nuestra revista. Las sociedades que colaboraron en este consenso también tienen el compromiso de colocarlo en sus páginas web, como nosotros, y de publicarlo en sus revistas, y esperamos que hace una difusión relativamente amplia del tema. Como ven, es muy difícil encontrar una sociedad de verdad con interés en este mundo. Está de farmacia hospitalaria hasta los oncólogos radioterápicos, oncólogos médicos, medicina interna, la obesidad, las fundaciones, el foro de pacientes, los cirujanos, medicina interna, no sé si ya lo he dicho, geriatría, la sociedad de medicina comunitaria, o sea, los que hacen medicina en la calle, o sea, todo el mundo estuvo muy interesado y la verdad que trabajamos muy a gusto, como ya citaba antes el profesor Varela, y yo creo que el documento nos quedó a satisfacción de todos. Este documento tiene... Es largo, es extenso, es bonito de ver, es muy colorista, además está muy bien presentado, pero en el fondo los objetivos eran eminentemente 4 objetivos principales, y todos se basan en hacer recomendaciones. El primer bloque de recomendaciones, que lo vamos a repasar ahora muy sucintamente, es sobre la prevención. El segundo bloque de recomendaciones se centra en el diagnóstico precoz. El tercer bloque de recomendaciones en el manejo y en el establecimiento de medidas de soporte. Y el cuarto bloque de recomendaciones se centra en evaluar el cumplimiento de los tratamientos, que es más difícil, y su eficacia. En eso todavía estamos iniciando la acción, pero los demás bloques de recomendaciones de alguna forma se puede decir que ya están puestos en marcha en diferentes localizaciones. El documento, lógicamente, por mor de todas las especialidades que colaboraron con nosotros, pues contempla efectivamente la malnutrición hospitalaria, que sería el leitmotiv de esta charla, pero contempla también la residencia de ancianos, por los geriatras, está SEMER, etcétera, las residencias, por la propia geriatría, gerontología, contempla todo lo que significaría oficina de farmacia, que también hacen recomendaciones, lógicamente, y contempla algo que para nosotros es tremendamente prioritario, que es atención primaria por la SENFIC. Primer bloque de recomendaciones, y no quiero aburrirles mucho, serían las recomendaciones previas al ingreso hospitalario, que se subdividen en cribado en el ámbito de atención primaria, cribado en el ámbito de centros geriátricos y diagnóstico en el ámbito de atención primaria y residencias. ¿Qué es lo que se recomienda? Bueno, pues para el cribado en el ámbito de atención primaria se recomienda ampliar estas 2 herramientas de cribaje, de detección. Hay más, como luego insistiremos sobre ellas, pero lo que el consenso globalmente definió que el hospital pues se podía utilizar MAST. MAST es una herramienta que viene de la BAPEN, la Sociedad Británica de Nutrición Parenteral y Enteral, está muy validada, muy consensuada y es útil. Útiles son casi todas, hay que elegir una y aplicarla. Ese es el mensaje que yo de verdad quiero dar, insistiré sobre él antes de acabar. Para los ancianos, pues se eligió otra herramienta, que es lo que parece que detecta mejor, es muy fácil de realizar, que es el Nutritional Assessment SF, y eso se decidió que se utilizase en la población geriátrica. A nivel de cribado en el ámbito de los centros geriátricos, también se incidió en que debería hacerse al ingreso, lógicamente, y luego con una secuencia menor de cada 6 meses. Esto es muy importante si queremos evitar toda la gran patología asociada al paciente geriátrico de diferentes tipos, y la no menos desdeñable es la úlcera de presión, la úlcera de cúbito. Y cuando ya vamos al ámbito de atención primaria de residencias, se indicó que se hiciese ya una valoración nutricional diferente de un cribado, diferente de una detección precoz, diferente de
un screening cuando el cribado fuese positivo. Esto es una cuestión de ir saltando, no empezar con todos los medios que son costosos, sino hacer una detección en principio muy sencilla, muy barata, y si de verdad eso te dice que hay problemas, ya métete en gastar más dinero en hacer otro tipo de determinaciones bioquímicas, antropométricas, o sea que al escáner, pues al escáner. El segundo punto de las recomendaciones en el momento de ingreso hospitalario, volvemos a lo mismo, al cribado y luego al diagnóstico. En el cribado la recomendación es que se haga, con las herramientas que se decidan, un cribado en las primeras 24-48 horas del ingreso. Cuanto antes mejor, porque a partir de ahí ya empezamos a dejar a la paciente sin comer, restringirle sobre todo los primeros días, que si te saco sangre, que si te hago una prueba, que arriba, que si abajo, el paciente está malo, los osos cuando se ponen malos pues no comen, los animales, entonces a nosotros nos pasa un poquito por el estilo. Bueno, pues eso hay que prevenirlo. Y el diagnóstico, volvemos a lo mismo, hacer una valoración nutricional completa cuando el cribado sea positivo. Durante el ingreso hospitalario, que para nosotros sería esto muy importante porque ya hemos visto que nuestro mayor problema es que el paciente se malnutra en el hospital, no hay que conformarse solamente con hacer al ingreso, sino tener una secuencia. Tendríamos otra vez los mismos términos, cribado, diagnóstico y seguimiento, y aquí lo que se recomienda es que, aunque sea negativo al ingreso, que ya hemos visto que puede ser, pero luego ponerte muy malo desde el punto de vista de estado nutricional y eso prolongar tu estancia y tener hasta mayor mortalidad, como se ha demostrado, hay que reevaluar con la secuencia que la guía, el consenso indica. A nivel de diagnóstico, lo que no se escribe no queda constancia. Lo que no se escribe y no se codifica en nuestro mundo no vale prácticamente para nada. Hasta para el peso del paciente, la complejidad y hasta que para el hospital consiga dinero. Entonces, utilicen los criterios que hay en este momento, que ahora vamos a indicarlos, que son los que se publicaron en su momento entre la SEMPE y la Sociedad Española de Documentación Médica y que están aprobados por el gobierno. Y los tienen ya incluidos en el CIE 9, en la última versión del CIE 9. Y luego hay que hacer un seguimiento. Hay que hacer un seguimiento cuando el enfermo marcha al hospital. Si hay desnutrición al alta, alguien tiene que informar al que le va a seguir en la calle que este enfermo sale malnutrido para tratar que esa convalecencia, esa rehabilitación, ese estado nutricional deficiente. Y por supuesto recomendamos siempre a la codificación que quede constancia e incluir el diagnóstico de nutrición si ha asistido en el informe de alta. Este es el documento que está admitido por el gobierno, salió publicado en boletín oficial, también lo tienen, pues si quieren una información más in extenso en nutrición hospitalaria, en la revista La SEMPE, pero si no, saben que en el año 2009, dentro de la codificación de la nutrición hospitalaria para el CIE 9, pues esto ya está aceptado y pueden codificar y darle su peso a la situación y, por supuesto, seguir la recomendación de que sea incluido en el informe. La última recomendación sería para la intervención nutricional de pacientes con cribado o valoración nutricional positiva. Esta es la más amplia y esta ya hace por pasos, va indicando lo que tienes que hacer. Esta ya no es detectar, sino actuar sobre ello. Valora lo que come el paciente, desde diferentes sistemas, yo no voy a explicitar sobre ellos. Calcular los requerimientos, también tenemos fórmula de todo tipo y no es difícil, y si no se estandariza a una necesidad pues por peso, kilo de altura y sería bastante adecuado. Si hay una ingesta suficiente, determinar las causas, muchas veces viendo lo que le pasa al paciente, o no puede masticar, o de verdad tiene aversiones al medicamento, o a la presentación, o al olor, o bueno, se puede arreglar sin meterse en muchos dibujos. Si la ingesta es insuficiente, habrá que enriquecer el menú. Hay una amplia oferta de suplementos. La suplementación, si las modificaciones de la dieta que se hayan hecho para que sea todo más agradable no cubren las necesidades, el siguiente paso ya sería pasar a nutrición enteral. Si lo anterior es insuficiente, esto no es siempre poner una sonda. Nutrición enteral, el concepto más nuevo, es cualquier producto químicamente definido que se tome por boca o por sonda. El caso de que sea químicamente definido y que nosotros sepamos qué estamos dando al enfermo. Acceso digestivo individualizado, pensar qué le va a pasar a este enfermo, qué tiene este enfermo para abordarle. Llegar a la nutrición parenteral, también se puede hacer. Si la nutrición enteral está contraindicada o es insuficiente, no olviden nunca el concepto de nutrición complementaria o suplementaria, que nosotros lo tenemos bastante bien implantado en nuestro centro. Un plan multiprofesional de soporte nutricional. Es importante que todos estemos concienciados en los hospitales de cómo hay que hacer las cosas. Monitorizar es tremendamente importante. Monitorizar y ver la eficacia de lo que hacemos, que muchas veces se nos olvida. Indicamos, pero luego no sabemos controlar si eso es bueno o eso es malo. Y entonces nos falta la última parte, las grandes recomendaciones, que es evaluar los resultados. Y por último, difundir y evaluar periódicamente los procedimientos que estamos haciendo.
Nosotros en este momento, y aprovechando que es el año del mayor, desde siempre, con la colaboración de la Fundación Abbott, todo lo anterior, se me ha olvidado citarlo, discúlpeme, lo hemos hecho con la colaboración del laboratorio NLL. Hemos puesto en marcha el proyecto Más Nutridos para mayores y enfermos. Engloba todo. Y los mayores, pues en el fondo es un poquito aprovechar el tirón que tiene, que este es el año del mayor. Entonces, dentro de esto hemos elaborado, digamos, un hexálogo, son 6 puntos clave que nos gustaría que se cumpliesen y que todo el mundo lo mentalizásemos lo que debemos hacer. Pasan por formación, pasan por evaluación, pasa por tratamiento, lo que hemos estado viendo del consenso, pasa por monitorizar, pasa por registrar y por último pasaría por evaluar los resultados. Todo eso es tremendamente ambicioso, en formación estamos, la universidad se preocupa de ello, las sociedades científicas se preocupan de ello, entonces eso hay que potenciarlo y yo estoy tremendamente contento que un día como hoy, entre semana, por la mañana, haya la cantidad de gente interesante que hay en la sala preocupada por este tema. Pero bueno, como estamos en la evaluación, estamos en el cribaje, estamos en la detección, yo quiero destacar este punto. Y este punto es el primum moments. Si no hemos detectado, no podemos hacer nada. O sea, hay que detectar a todos los pacientes y hay que hacer la secuencia de detección, sea positiva o sea negativa. Si es positiva, por supuesto, ya nos damos cuenta. Y si es negativa, saber que puede ser negativa el ingreso y ir siendo positivo a lo largo de la estancia hospitalaria y que encima son los enfermos más débiles, pues se dejan de la mano de Dios. Ah, como no te pasaba nada, pues ya te pasará. Herramientas, pues herramientas hemos citado estas y hay muchas más. Tenemos el MAST, tenemos el RS 2002, tenemos el Nutritional Assessment, CONUT, FILNUT y muchas más. Yo como García de Lorenzo, a mí mi corazón se me va a CONUT. CONUT porque es español, porque está diseñado por un amigo, porque mi hospital se utiliza, porque los resultados son buenos, porque tiene diferencias con otros sistemas de detección, porque se puede informatizar, o sea, tiene grandes ventajas, pero como presidente de SEMPE yo en este momento no puedo recomendar ninguno porque mi sociedad no ha llegado todavía a recomendar ninguno. De hecho, si se acuerdan, en Predice utilizamos el RS 2002, quizá porque estaba más validado. CONUT lleva muy buen camino, se utiliza en Madrid, que es de donde emana, en mi hospital y en muchos hospitales de Madrid, por supuesto el Hospital de la Princesa, que fue el hospital del doctor de Ulibarri, pero ha llegado hasta Japón, o sea que tiene bastante buen aspecto. Yo no sé si vía jesuitas, que tuvieron mucha influencia en la cristalización del Japón o cómo lo has hecho, pero en este momento Japón lo emplea. ¿De qué forma le vuelvo a decir que nosotros como SEMPE, lo que en este momento yo quiero transmitirles es que hagan un cribado de detección al ingreso y lo hagan secuencial? Es menos importante que cribado, con tal de que se queden con la idea del cribado. Y en esta línea, y acabo, Gregorio, no me la alargo más, para ser un poco modernos, yo estoy en este momento bastante entusiasmado, podría ser la palabra, porque me ha gustado mucho y son muy avanzados en este tema el enfoque holandés. El enfoque holandés nos habla de lo llaman ellos SNAQ, que es el Sound Nutritional Assessment Questionnaire. Son cuestionarios, tienen 3 a falta de 1, o sea, ellos han visto que las poblaciones no son iguales. Tienen uno para hospitales, tienen uno para la residencia de ancianos, Residential Care, eminentemente son residencias de ancianos, aunque ahora con el Alzheimer hay gente más joven en ese tipo de instituciones, y tienen uno para los pacientes que viven mayores, que viven en casa. Y estos son los 3 cuestionarios, como ven. Si no hacer esto es muy difícil, es muy difícil. Hay una cosa que a mí me ha sorprendido y que va en la línea de CONUT. CONUT, por ejemplo, no pide peso. Entonces, todo el mundo le llama la atención que no se pida peso. El peso varía mucho, sobre todo cuando ya estás ingresado, puede valer para el ingreso, pero no puede valer para el evolutivo. Dígamelo a mí, que manejo quemados críticos, que pueden engordar 20 kilos en un día y perder 20 kilos en otro día. Yo me pongo muy nervioso porque eso no debe ser así, pero las resucitaciones a veces son así, con el volumen, el manejo de volumen, la hidratación, etcétera, etcétera. Pero a menor medida a los enfermos les pasan cosas con la bulimia en el hospital, o se deshidratan o se hematizan, que es más frecuente, con lo cual el peso pierde su capacidad. Las básculas ya sabemos dónde están o dónde no están. Como mucho te van a dar una báscula de pie. La báscula de pie no vale. Si hay que ayudar al paciente a pesarlo, pues es un zipizape. Los holandeses, que son muy prácticos, han debido determinar esto y no incluyen el peso. Pero en cambio, para enfermos no hospitalizados, pues incluyen si puede subir 15 escalones. Que en el fondo es función. Si es capaz de subir 15 escaleras sin pararte y ver exactamente cómo estás de limbo de masa magra funcional en ese tipo de enfermos.
Este es el tema, esto es lo último que ha salido publicado, lo anterior ya lo han visto, lo que nosotros utilizamos en el hospital, posiblemente la doctora Gómez Candela insistirá sobre ello, no lo sé, pero si no lo digo yo, porque la verdad que es una herramienta estupenda, y lo único que me queda es agradecerle su atención y esperar sus preguntas.